Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que se encuentren. Mi nombre es Johnny Obando y voy a hablar acerca de la historia del cine ecuatoriano con una exposición que he denominado Se conocieron en Guayaquil. Inicios. El cine ecuatoriano arranca en Guayaquil el 7 de agosto de 1901, con la proyección de 30 cortometrajes conocidos como Actualidades en Guayaquil. 6 años más tarde, se consolida como un espectáculo público por medio de los hermanos Valenti, quienes son los encargados de la proyección de las primeras cintas en la ciudad. En 1910, Carlos Rivas, empresario español y dueño del Teatro Edén, crea Ambos Mundos, la primera casa productora con bases en la ciudad de Guayaquil. Pioneros. En 1920 se estrena El Tesoro de Atahualpa del guayaquileño Augusto San Miguel, que se constituye como el primer largometraje argumental ecuatoriano. En la misma década, el sacerdote italiano Carlos Crespo Cosi realiza el documental Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas. Aquí tenemos dos fotogramas. Uno, el de arriba, es una fotografía del periódico donde se anunciaba el tema de la proyección de la película El Tesoro de Atahualpa, y en la parte de abajo vemos un fotograma del documental Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas. Ecuador Sonoro. Ya para 1930, Ecuador Sono Films produce Guayaquil de mis amores, con sonorización en vivo, película que se convierte en un fenómeno de masas. Luego vienen Incendio y La Divina Canción en 1931 e intentan consolidar el cine sonoro en el país. Ya entre 1930 y 1950 aproximadamente, el cine ecuatoriano se centra en la realización de documentales, a excepción del largometraje argumental Se conocieron en Guayaquil, primero con sonido óptico, producción del chileno Alberto Santana, obra que fue un éxito comercial. En la parte de abajo vemos un póster de Guayaquil de mis amores, la película de 1930, y el fotograma de la parte de arriba es de Se conocieron en Guayaquil. 70s y 80s. En los años 70 se producen obras méxico-ecuatorianas y a partir de la década del 70 se podría hablar de un territorio en búsqueda de una identidad cinematográfica, con películas como Dos para el Camino en 1981, Daquilema 1981, Una araña en el rincón 1982 y Luto eterno en 1982. Lo que vemos de forma visual es el póster de Dos para el Camino. El director Camilo Luzuriaga, que es uno de los directores más importantes de la historia de nuestra cinematografía, en las décadas siguientes adapta obras de la literatura ecuatoriana, como La Tigra en 1989, un éxito en taquilla, Entre Marx y una mujer desnuda a finales de los 90, exactamente en 1996, y 1809-1810, Mientras llegue el día, en 2004 marca su retorno a esta línea que él tuvo durante 2 décadas prácticamente, bueno, una década podríamos hablar, 1989 que hace La Tigra, 1996 que hace Entre Marx y una mujer desnuda. TV Movies, cine y literatura. También en los años 90, desde la televisión, se produjeron varios trabajos audiovisuales en relación a la literatura ecuatoriana, de los cuales podemos mencionar Los Angurimas y A la Costa, que de hecho los podemos encontrar en canales abiertos online a estas alturas para que se puedan disfrutar. Gustavo Valle. Gustavo Valle representa uno de los personajes más icónicos y casi olvidados de la historia del cine ecuatoriano y de la historia del cine guayaquileño, que es en donde vamos a dar un poco de enfoque en esta entrevista. Gracias al documental Descartes de Fernando Mieles es que a los realizadores de la ciudad y también a nivel internacional y nacional podemos descubrir y conocer quién fue Gustavo Valle, prácticamente un cineasta independiente que hace cine desde los años 70 de forma totalmente empírica.
sin tener estudios, sin una preparación previa en áreas audiovisuales, sin cuestiones académicas, simplemente inspiración. Armaba todo lo que tenía que armar para rodar sus trabajos audiovisuales y ha hecho o hizo principalmente carrera en cortometrajes, tanto de cine ficción como cine documental. Gustavo, en la actualidad, en la ciudad de Guayaquil, sigue realizando obras, ahora desde lo digital, y es muy interesante conocer su historia desde cómo viene trabajando con todo tipo de cámaras, inclusive es súper fenomenal escuchar conversatorios con Gustavo Valle porque nos cuenta de la historia del cine guayaquileño desde su perspectiva como realizador y eso lo hace también muy importante y muy valedero. CN Cine y la Ley de Cine. Con la creación del Consejo Nacional de Cine y la vigencia de la Ley de Cine a partir del 2006, es cuando el cine nacional empieza a consolidarse de forma cuantitativa y de forma cualitativa también, porque ya comenzaron a haber recursos, no solo desde lo independiente, sino desde el Estado. Esta institución comenzó llamándose CN Cine, luego se convirtió en un instituto, ICA o Instituto de Cine y Creación Audiovisual, y en la actualidad lo conocemos como el IFCI. Cabe recalcar, es importante mencionar el éxito internacional que tuvo la película de Sebastián Cordero en 1999, Ratas, Ratones, Rateros, que supone el gran giro del cine ecuatoriano. Vamos ahora al enfoque en Guayaquil, desde El Tesoro de Atahualpa hasta Camino a la Libertad, que es una de las películas más recientes en producción y que tendría lanzamiento este año 2021. Camino a la Libertad retrata un hecho histórico en la ciudad de Guayaquil. Empezamos con Jorge Suárez, que es uno de los críticos de cine más importantes de la ciudad y del país, quien ha expuesto Cine Mudo, Ciudad Parlante, tomos 1 y tomo 2, donde nos retrata toda la historia del cine guayaquileño, desde su cine mudo, como es denominado su libro, hasta parte de la época actual que ha experimentado el cine guayaquileño desde su independencia. Con la creación del CN Cine, que se supone un amplio apoyo a la cinematografía nacional, Guayaquil continuó su camino sin detenerse por estos altibajos que tuvo durante muchísimos años. CN Cine, desde el instituto, ahora IFCI, apoyó pocas películas ecuatorianas. Acá tenemos Sin Otoño, Sin Primavera y Prometeo Deportado. Sin embargo, la ciudad no ha parado. Ha continuado realizando trabajos audiovisuales de forma independiente. Esto también podríamos mencionarlo gracias a la digitalización y gracias al enfoque de muchos jóvenes que a cierta época decidieron salir de la ciudad, decidieron salir del país a prepararse en otros lados, y cuando comenzó este desborde digital y accesible para muchos de nosotros, entonces se comenzaron a gestar muchas más películas en la ciudad de Guayaquil. Acá tenemos, por ejemplo, fotogramas o pósters de películas como la Descorrupción de María Emilia García, que es actualmente la decana de la Facultad de Cine de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Entre Sombras Averno, La Dama Tapada, una de las películas más recientes y también con cierto grado de importancia a nivel no solo de producción, sino económico y de coproducción con México, es la película de Sebastián Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval. Guayaquil podría decirse que en la actualidad es una ciudad en búsqueda de una identidad y en búsqueda de una industria local con diversidad de trabajos audiovisuales que consolida principalmente movimiento en cortometrajes. Desde lo educativo podemos mencionar que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad de las Artes son las instituciones más importantes que están impulsando el tema de la preparación académica en áreas no solo de cine, sino arte en general. La Universidad Católica, por ejemplo, tiene una licenciatura en artes audiovisuales, en cine directamente, y la Universidad de las Artes tiene una licenciatura en artes cinematográficas, artes sonoras, inclusive teatro, artes teatrales. Desde
otros ejes, el ITV, por ejemplo, el IGAD o la Universidad de Guayaquil, que son aportes indirectos, podríamos decirle de alguna manera, ya que el cine se vale de otras herramientas que nos brinda también las personas que se preparan en estas otras áreas, desde el periodismo, por ejemplo, con Faxo y la Universidad de Guayaquil, donde se mueve mucho estudiante, que relaciona también y que a veces inclusive desde esta institución pasa a otras a seguirse preparando ya en especialidades cinematográficas, IGAT e ITV, que también son instituciones que se dedican a preparar otros lazos u otras áreas artísticas. Guayaquil también ha tenido un movimiento de gestión cultural muy importante durante años. En la actualidad, destacan instituciones, agrupaciones, alianzas u organizaciones como Fundación Festicines GYE, Butaca Paraíso, Asociación de Cineastas de Guayaquil, Gala, que es Guionistas y Autores Literarios Asociados, Remache, que es una alianza audiovisual, y la Cámara de la Industria Audiovisual Guayaquileña. Son instituciones, asociaciones, agrupaciones, como mencionaba, que se dedican a fomentar, a movilizar, a crear públicos y también de una u otra forma a apoyar la producción que se hace en la ciudad de Guayaquil. Parte de las actividades que realizan estas fundaciones son conversatorios, podcasts relacionados a la historia del cine nacional, a la historia del cine guayaquileño, el cine guayaquileño en la actualidad como tal. La Fundación Festicines GYE ha logrado importantes acuerdos para que Ecuador sea país invitado y su cine se pueda ver en otros festivales de cine, muestras a nivel internacional. Se está gestando Cinema Blog, que es un programa que se especializará en cine, y también existe una cinemateca donde podemos ver películas de distribución nacional e internacional, algunas inclusive sin distribución, pero que reposan en la cinemateca como tal de la Fundación Festicines GYE. El Festival Internacional de Cine de Guayaquil también es un gran aporte a todo este proceso histórico que tiene no solo el cine nacional, el cine ecuatoriano, sino el cine guayaquileño. Tiene 7 ediciones y arrancó en el 2015. Bueno, este año sería la 7ª edición. Para ir cerrando la exposición, Guayaquil ya cuenta con su memoria fílmica, la cual es una base de datos de toda la historia del cine guayaquileño y que reposa en la web. La pueden visitar en www.festicineguayaquil.org. Esta base de datos almacena toda la historia del cine nacional y tiene enlaces para que los trabajos audiovisuales que constan en la base de datos los puedan ver o los podamos ver desde cualquier parte del mundo, prácticamente desde donde estemos. A quienes les interese conocer un poquito más de lo que se está haciendo en la ciudad de Guayaquil, tanto largometrajes como cortometrajes, cine ficción y documental, les invitamos a que visiten la memoria fílmica guayaquileña, donde se conoce toda la historia. La otra historia del cine ecuatoriano. Esta es una parte que he decidido colocar en las diapositivas para culminar, ya que existe un grupo de cineastas de los cuales desconocíamos y gracias a las redes sociales y al avance de la tecnología sabemos de su existencia y que inclusive son parte de la historia del cine ecuatoriano porque vienen trabajando desde hace muchos años, prácticamente de los años 90 se conoce que vienen trabajando este grupo de cineastas. Entre los precursores podríamos nombrar a Nelson Palacios, Nixon Chalacamá, Fernando Cedeño, Elías Cabrera, Cristóbal Zambrano. Son cineastas a los que les podríamos denominar, si se trata de algún concepto cine guerrilla, ellos también lo mencionan de esa manera, porque vienen trabajando desde lo empírico, desde hacer sus obras audiovisuales con 0 presupuesto, buscar recursos de donde no los hay, handycams inclusive, y sonido directo desde las mismas cámaras que ejecutaban para poder sacar sus obras audiovisuales. Y me parece muy importante y muy necesario nombrarlos y que formen parte de la historia, inclusive importante hacer más estudio acerca de este grupo de cineastas. Parte de la historia del cine nacional y local. Por medio de Más allá del mall, se conoce un poco más de Nelson Palacios, que es uno de los cineastas con más trayectoria haciendo audiovisual desde estos ejes, desde estas perspectivas.
Ecuador Bajo Tierra, que tengo colocado como un ítem aquí, fue un festival de cine que actualmente ya no existe, pero que proyectó y fue vitrina por muchos años para el cine guerrilla que se hacía en Ecuador, el cine de bajo presupuesto que se hacía en Ecuador. Y para culminar nuestra exposición, en los 120 años de historia que tiene el cine ecuatoriano, solamente se han logrado producir entre 250 y 350 números no exactos de trabajos audiovisuales formales y también desde la informalidad. Ecuador cuenta con una gran variedad en producción de cortometrajes y el 7 de agosto es nombrado oficialmente el Día del Cine Ecuatoriano por el estreno de El Tesoro de Atahualpa, que como mencionábamos al principio de la exposición, es la primer película argumental ecuatoriana. También existen plataformas que promueven el cine ecuatoriano y podemos ver cine ecuatoriano del pasado como cine ecuatoriano actual. Las mismas son Choloflix, Cine, MiOTT y, como mencionaba también anteriormente, en YouTube, la filmoteca de la Fundación Festicines GYE, que la encontramos como Festicines GYE Filmoteca. Muchísimas gracias y esperamos haber sido de gran aporte para conocer un poco más de la historia del cine ecuatoriano con su enfoque en Guayaquil y los diferentes ejes.